Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal en el cual seguiremos viendo lo que son el tema de programación en lenguaje C y C++. En este caso, como indica el título de este video, vamos a ver lo que son las operaciones matemáticas que se utilizan en el lenguaje C. Tal vez muchos piensen que no sea interesante o que piensen que las matemáticas no es lo suyo, pero técnicamente todos usamos matemáticas en la vida diaria. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algún producto al supermercado o a una tienda, tenemos que hacer la suma de cuánto vamos a pagar de varios productos, así como también tenemos que hacer restas, cuando tenemos que saber de cuándo tiene que dar cambio, etcétera. Bien, ya que tomamos en cuenta lo que acabo de decir, vamos a empezar con lo que es el primer tema, que son las variables y las constantes. Tal vez aquellos que ya hayan manejado matemáticas ya sepan lo que es una variable. En este caso vendría siendo que el concepto de variable matemática se refiere a que es algo cuyo valor va cambiando, mientras que las constantes son aquellas cuyo valor se mantiene. Pero en informática el concepto de variable es diferente. En este caso, una variable en informática es una posición de almacenamiento de datos de la memoria RAM del ordenador que tiene un nombre. Como puede ver este dibujito, aquí nos muestra que los datos pasan a la variable o se introducen en la variable, y ya que están dentro de la variable pueden ser sacadas de dicha variable para ser usadas en alguna otra operación. Por lo común, en las aplicaciones llevan a cabo procesos matemáticos, aunque parezcan hacerlo. Desde, por ejemplo, el uso de WhatsApp o cualquier aplicación de juegos de celular o en ordenador, utilizan lo que son procesos matemáticos. Eso explica el por qué a veces el WhatsApp se buguea o se congela cuando recibe los denominados de binarios. Tiene un poco a pensar que pobrecito WhatsApp, cómo va a estar tratando de calcular todo eso que le envían. En este caso, a mí no me parece nada gracioso, pero es bueno mencionar que a veces da cierto punto con un chascarrillo con respecto al uso de binarios, pero yo recomiendo no usar binarios. Pobrecito WhatsApp. Es muy feo que se buguee por culpa de eso. Y continuemos. Ya que tenemos en cuenta el concepto de la variable en informática, tenemos que ver lo que son las reglas para nombrar una variable en el lenguaje C y C++. En este caso, la primera regla nos dice que el nombre puede contener letras, números y el carácter subrayado. Eso quiere decir que no podemos usar otros símbolos como por ejemplo las comillas dobles, o signo de interrogación, o la arroba, o el signo del gatito o el hash, porque nos marcaría error el compilador. La segunda regla nos dice que el primer carácter debe de ser una letra. O sea que si le ponen un número o si le ponen otro símbolo, les va a marcar error el compilador. El único carácter que se permite como primera carácter del nombre, valga la redundancia, es ese subrayado, pero no se recomienda usarlo, ya que puede causar cierta confusión, sobre todo cuando creamos programas de tamaños enormes. La siguiente regla nos dice que tiene importancia el uso de mayúsculas y minúsculas. Esto se refiere a que aquí vemos un pequeño ejemplo, que contador con la C con mayúscula y contador con la C minúscula son variables diferentes o serán tratadas como diferentes variables o nombres de variables. Y la última regla nos dice que las palabras reservadas del lenguaje C no pueden usarse como nombres de variables. Eso cabe recordar que lo mencioné en los primeros videos que subí a YouTube, donde vimos lo que es el concepto de, si no recuerdo, lo que es de lo que son los algoritmos, así como también los diagramas de flujo. Así como también cuando vimos el video sobre los datos importantes sobre el lenguaje C, se mencionó este detalle con respecto a que se deben de respetar las palabras reservadas. Ahora, a continuación, tenemos unos ejemplos de nombres de variables, así como también aquí nos muestra en este caso si es legal o no es legal el uso de dichos nombres. Bien, voy a activar aquí ahorita
el puntero de ratón con pluma, ahí remarcando. Bien, aquí nos dice que el primer nombre que dice porcentaje, nos dice que sí es un nombre de variable legal, ya que respecta a las reglas que mencionamos anteriormente. El siguiente nombre de variable también es legal, porque el primer carácter es una letra, así como seguido de letras y números. La tercera opción, tercer nombre, que también es legal, ya que la primera letra es el primer carácter es una letra, así como también suele ser separado de guión bajo, en caso de que queramos nombrar de manera separada dicho número de variable. El siguiente nos dice que sí es un nombre legal, pero no es recomendado, ya que puede provocar posteriormente, problemas al momento de codificar, así como puede provocar cierta confusión. El siguiente nos dice que es un nombre de variable ilegal, ya que tiene carácter del gatito, y en este caso no es válido. El siguiente ejemplo también dice que es este caso es ilegal, ya que rompe con la primera regla de que la primera carácter debe ser una letra. El último ejemplo también es un nombre de variable ilegal, ya que está usando una palabra reservada del C, en este caso la palabra el Y. Bien, siguiente. Ahora, dentro del manejo de este caso las variables en el lenguaje C, primero hay que determinar qué tipo de variable vamos a utilizar. En este caso, el lenguaje C nos permite los siguientes tipos. El primero, que es el tipo carácter, en este caso es la palabra con que se utiliza la declaración, es la palabra char. Y aquí nos dice que requiere un byte de la memoria RAM. Y aquí nos muestra el rango que maneja dicho tipo de variable. El siguiente es el tipo de entero, cuya palabra clave es int, y aquí nos marca que requiere 2 bytes. Ojo, estos bytes que está marcándonos son, digamos, valores que no son constantes, no son específicos, ya que estos valores, estos datos que requieren de bytes, va cambiando con respecto a sistema operativo. No es lo mismo un entero en Windows que un entero en Linux o un entero en Mac OS. Bien, ahora, aquí el entero nos marca que tiene un rango de esos números, wow, de menos 32.768 al 32.767. Qué buena cantidad de rango nos maneja el entero. El siguiente es el entero corto, y la palabra clave es short, y nos dice que también requiere, en este caso, de 2 bytes similar al entero normal, y su rango es el mismo. El siguiente es el entero largo, y la palabra es long, palabra clave, y aquí nos dice que nos va a requerir el doble de lo que maneja el entero y el entero corto. Y wow, este número de rango no lo voy a mencionar porque es muy grande. Wow. Creo que son más de 2.000 millones. Vamos a ver, sí, 2.000 millones aproximadamente. Más de 2.000 millones. Bien, el siguiente es el carácter sin signo y la palabra clave es un silent char o un signet char, y en este caso requiere también un byte, igual como el char normal. En este caso su rango no va a agarrar negativos porque nos está marcando que es un signet o sin signo. En este caso va del 0 al 255. El siguiente es el entero sin signo o el unsigned int o unsigned int. Igual como el entero normal, requiere solamente de 2 bytes aproximadamente. Recordemos, como acabo de decir, todos estos valores de requerimientos en bytes pueden ir variando de sistema operativo a otro. No es obligatorio que fuerza tienen que requerir esa cantidad de bytes en todos los sistemas.
Bien, en este caso el unsigned int nos marca que va del 0 al 65.535. Y el entero corto sin signo o unsigned short es igual al unsigned int. Seguimos con el entero largo sin signo, el unsigned long, que nos marca que requiere 4 bytes y va del 0 al... ¡Wow! Miren ese número. ¡Wow! Bien eso. Creo que son más de 4.000 millones. ¡Wow! Sorprendente. Esto sí es mucho rango de almacenamiento. Bien, el siguiente es el tipo de variable de punto flotante de precisión sencilla, cuya palabra clave es float o float. ¿A qué se refiere un tipo de variable de punto flotante? Los de punto flotante son aquellos que manejan números decimales. Como por ejemplo, si quisiéramos decir 1.5 o 2.8 o 2.3, esos son los de tipo flotante. Aquí me dice que el float va a requerir 4 bytes y tiene un rango del 1.2 de e a la menos 38 a 3.4 de e a la 38. Okay. Como pueden ver aquí hay un asterisco. Este asterisco es para esto de acá. En este caso nos dice que ese float tiene un rango ese rango que nos marca aquí es un rango aproximado, o sea que no tiene que ser a fuerza muy específicamente que sea 1.2 de e a la menos 38. Y aquí nos dice que su precisión es hasta 7 dígitos. ¿Qué se refiere a esto? Que va a manejar hasta 7 posiciones de decimal. Wow, o sea que va a marcar si queremos hacer un número, digamos que sea un 1.3333 hasta juntar 7,3. Wow, qué precisión de decimales. El siguiente tipo de variable es el de punto flotante de doble precisión, cuya palabra clave es doble y requiere de hasta de 8 bytes, es decir, el doble del float. Y nos marca que su rango es de 2.2 de e a la menos 308 a 1.8 de e a la 308. Y como pueden ver aquí, hay unos asteriscos dobles que corresponde a este de acá, que nos dice que este rango que estamos manejando del doble es un rango aproximado y que tiene una precisión de hasta 19 dígitos. Wow. Eso explica por qué los mineros de Bitcoin les encanta jugar con las tarjetas gráficas y manejar datos de punto doble, punto flotante. Wow. Así que precisión, señores. Bien, siguiente. Aquí como pueden ver hay un programa, aquí se presenta un pequeño programita o un código para ver el tamaño de las variables. En este caso aquí tenemos el gatito include stdio.h que ya hemos manejado anteriormente en otros videos. Y tenemos nuestro int main, nuestra función o cuerpo principal del programa, y una serie de if que nos va mostrando, en este caso un mensajito que dice un char, un int, un short, etcétera, como todo este orden. Y nos dice que tiene, y después de la palabra tiene, hay en este caso una serie de porcientos de. Este porciento de que vemos aquí, veremos a continuación que este caso es un conversor que permite visualizar en unos prints f variables o valores de tipo enteros. Y aquí nos dice la palabra bytes indicando la cantidad de bytes que requiere cada uno de estos que están en esta lista de primer. Bien, después de la comilla doble aquí vemos un separador de coma y luego de coma tenemos una palabra que dice size of. El size of, en este caso, es una función del archivo de cabecera stdio.h, y lo que hace sizeOf es simplemente de que todo lo que le coloquemos dentro de sus paréntesis, o sea, esto de aquí,
el size of nos va a regresar el tamaño o el valor que tenga lo que estamos enviando en el paréntesis. En este caso, en la primera línea de printf, el size of nos va a marcar el valor o el tamaño que tiene el char. El siguiente va a ser marcando lo que es el int y así sucesivamente. Ahora, cuando ejecutemos este programa, nos va a aparecer lo siguiente. Como pueden ver aquí, hay valores que difieren de la lista que vimos anteriormente. En este caso, dice que un char tiene un byte, se conserva como el anterior, pero aquí el int nos dice que le requiere de 4 bytes, mientras que en la tabla anterior nos marcaba que se requerían 2. ¿A qué se refiere esta diferencia? Como mencioné anteriormente, esos requerimientos de bytes no son valores que son definitivos, sino que son relativos. En este caso, aquí nos marca que un int tiene un requerimiento de 4 bytes en este caso un sistema operativo de Ubuntu Linux. Es muy probablemente que en algún sistema de Windows si les marque que el entero o el int tiene un consumo de 2 bytes. Vamos a ver aquí, dice que tiene 4, en la lista dice que tiene 2. Y aquí el entero largo nos dice que requiere de 4, mientras que en esta lista el long nos dice que requiere hasta de 8 bytes, similar al doble. Wow, qué grandes diferencias entre sistemas operativos. Como pueden ver, es muy interesante este detalle, sobre todo si queremos crear programas que sean, digamos, de manejo óptimo de la memoria RAM. Siguiente. Bien, ya que vimos lo que son los tipos de variables, vamos a ver lo que es la declaración de variables. En el lenguaje C, antes de empezar a usar una variable, hay que declararla. Si mal no recuerdo, en el video anterior sobre cuando puse una línea de comentarios, en este caso al colocarle la palabra y no colocarlo dentro de los comentarios de la diagonal y el asterisco diagonal, me marcó el compilador que había un manejo no declarado de la variable En este caso, ahí marco que de cualquier cosa que no esté en comentarios o que esté en declaración, tiene que declarar. En este caso, cuando declaramos una variable, le estamos diciendo al compilador sobre el nombre y el tipo de variable que en este caso va a tener dicha variable con la redundancia, así como también opcionalmente podemos inicializarla con un valor. En este caso, para poder declarar una variable tenemos que seguir la siguiente formato. En este caso nos dice que tiene que ir primero el tipo de variable, que son los que vimos en la tabla anterior, seguido de un espacio, y de ahí el nombre de la variable, y ya que termina el enunciado de declaración, se cierra con punto y coma. Y aquí abajo tenemos unos ejemplos. Aquí, en este caso, el primer ejemplo, int número, nos dice que es una variable en tipo entero, porque está manejando el int, que es para enteros, espacio, número. El siguiente ejemplo dice que es una variable de tipo flotante, el comentario, y aquí colocamos la palabra float, que es para flotante o de decimales, espacio, porcentaje. El siguiente ejemplo, aquí el comentario nos dice que son dos variables enteras. Y como podemos ver, podemos declarar en un solo enunciado varias variables dentro de un mismo tipo. En este caso, se colocó el tipo de dato int, espacio, y se declara número 1, y usamos el separador de coma para declarar el siguiente, en este caso sería el número 2. Si quisiéramos seguir declarando más variables del mismo tipo en una sola línea, podríamos ponerle int, espacio, número 1, coma, número 2, coma, número 3, coma, número 4, y así, etcétera, hasta llegar al punto y coma, donde terminemos la declaración de esas variables. El siguiente ejemplo nos dice, en este caso el comentario, que es una variable de tipo doble, porque aquí pone la palabra doble, que es doble precisión o doble decimal, espacio, tercer impuesto, y el último ejemplo nos dice que la variable está siendo inicializada con un valor. En este caso, está declarando que int, espacio dato, y aquí colocamos el tipo de dato y el nombre,
se le coloca, en este caso, el signo de igual, que es para asignación, y después el valor que se le asigna a dicha variable, en este caso el 8. Y se termina con punto y coma. Bien. Ahora, ¿dónde declaramos las variables en un programa del lenguaje C? Hay dos tipos de, este caso, dos formas de cómo declarar las variables, o dos posiciones. Una de ellas son las variables globales, que son aquellas que se declaran antes de la zona de main y permanecen activas hasta la terminación del programa, por lo cual pueden usarse en cualquier función de dicho código. Y solo van a estar activas hasta que termine el código, y ya cuando termine el programa, dicha variable, dicho valor, se elimina de la memoria RAM. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un código con el gatito include, stdio.h, y si no vamos a hacer más declaraciones de gatito include otras librerías, posteriormente en la siguiente línea se coloca la declaración de la variable, y cuando colocamos en esta posición la variable, estamos indicando que es una variable global y su valor o su uso va a ser durante toda la ejecución del código. Solo hasta que termine el programa, hasta el return 0, se va a dejar utilizar este caso, esta variable llamada valor. Se preguntarán por qué este cuadrito que dice si usan variables globales, hay tabla. ¿Por qué? Porque por lo común no se maneja mucho lo que son las variables globales. Las variables globales solo se usan en caso de que sea necesario. ¿Por qué? Porque estas, como se mencionó anteriormente, su uso queda durante toda la ejecución del programa y por lo tanto está ocupando un espacio en RAM que podría ser usado para otra función o otro tipo de ejecución o otro tipo de datos. Cosas por lo común, cuando manejen variables globales, traten de usar lo menos posible, sobre todo en programas grandes. En programas pequeños, pues sí, no hay problema, pueden colocar las variables globales, tantas como quieran, pero en programas grandes, ahí sí, tienen que decidir si dicha variable se usa durante toda la ejecución del programa o se va a ejecutar solamente cuando sea el momento requerido. Ahora, el siguiente método para declarar las variables, o siguiente posición, son las variables locales. Eso sí, a diferencia de las globales, las locales se crean cuando el programa llega a la función que la está definiendo. Y cuando dicha función termina, desaparece de la memoria RAM. En este caso, las variables globales no se declaran antes del main. Las variables locales se inicializan o se declaran dentro de main o dentro de otra función que haga uso de ellas. Aquí, como podemos ver, las variables están siendo declaradas dentro de main porque main es una función, y aquí está declarando valor 1 igual a 5, valor 2 igual a 5, igual, en este caso, un resultado, un pico. Y abajito nos coloca la operación matemática, que el resultado va a ser igual a la suma de valor 1 más valor 2. Y cuando se termine la ejecución de dicha función, en este caso el main, o cualquier otra que haga uso de esas variables, dichos valores se verán borrados de la memoria RAM. Ahora, como pueden ver aquí en esta imagen, podemos ver una gran diferencia entre lo que son las variables globales y las locales. Aquí, como pueden ver, las variables globales se colocan por encima del programa principal, o en este caso, encima del main. Mientras que las locales se declaran dentro de las funciones o dentro de main. Bien, el siguiente tema es el de las constantes. En este caso, en matemáticas se dice que una constante es algo cuyo valor no cambia, como por ejemplo la constante pi o la constante de Planck en física, etcétera. En este caso nos dice que las constantes en informática son similares a las variables, con la única diferencia, en este caso, el valor que guarda no cambia durante la ejecución del programa.
¿A qué se refiere esto? A que si ejecutamos un programa e intentamos asignarle un valor a una constante, nos va a marcar error de ejecución, o si lo intentamos de hacer dentro del código, nos marca un pequeño error del compilador. En este caso, nos dice que el lenguaje C y el C++ usa constantes simbólicas, las cuales representan por medio de un nombre el valor que será constante. En este caso, las variables simbólicas, las constantes simbólicas se declaran por medio de la directiva gatito define en la zona de encabezado. Por lo común, cuando manejemos las constantes, estas se declaran con su nombre con mayúsculas. ¿Para qué? Para que no se confundan con las variables. Tenemos una pequeña definición de la forma en cómo se declara. Tenemos que colocar después de varios includes que necesitemos, y antes del main, el gatito define. Luego del gatito define dejamos un espacio y colocamos el nombre de la constante, todo en mayúsculas, espacio y el valor que vamos a darle a la constante. En este caso, cuando declaramos dicho valor, cada vez que el compilador encuentre el nombre de la constante, ese nombre va a ser cambiado por el valor que se le está asignando. Ahora, aquí abajito dice que una forma alternativa de usar constantes simbólicas es por medio de la palabra reservada o la palabra const. En este caso, el const es un modificador que se le aplica a cualquier variable. Cuando a alguna variable se le antepone la palabra const, este caso se convierte en una constante y su valor no puede ser modificado durante la ejecución del programa. Tenemos un ejemplo de constante que usamos mucho en matemáticas, el valor de pi. En este caso va a seguir es constante de 3.1416 para redondearlo. Como pueden ver, el valor de pi es muy exageradamente grande. Siguiente. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se manejan las constantes simbólicas. En el lado izquierdo tenemos el de usando el gatito define, y como pueden ver aquí, después del gatito include, stdio.h nos coloca el gatito define, luego le coloca espacio y le colocamos el nombre de la constante, en este caso pi, y todo en mayúsculas, y seguido de espacio y el valor que va a tomar, en este caso el valor de pi, que es 3.1416. Todo lo que es el manejo del programa, siempre que encuentre la palabra pi va a ser representada por el valor de 3.1416. Mientras que en el lado derecho tenemos el uso de const. Aquí, como podemos ver, después del gatito include stdio.h y antes del main, aquí declaramos una constante con la palabra const, espacio y el nombre de la variable, y el tipo de variable, que en este caso va a ser un int, para la redundancia, que fue gracioso que puso eso. Me hubiera puesto un float, que chistosito. Bueno, vamos a cambiar aquí con nuestro bonito lapicero. Aquí mejor queda un float. Mejor así grafiteado a la chévere, float. Float, espacio, y va, este caso todo en mayúsculas. Y aquí estamos definiendo que IVA va a tener el valor de 0.16. En este caso, el 0.16 representa el 16% de IVA que se maneja en este caso en México, pero solamente con excepción de las ciudades de la frontera norte del país, donde es el 8%. Miren qué gracioso. 8% para los norteños y 6% para los demás. Básicamente vamos a tener que convertirnos en momentos norteños. Qué país. Estamos muy divididos. Los norteños tienen menos pago de IVA que todos los demás. Qué gracioso. Bien, ya que vimos lo que son las variables y constantes,
hacemos lo que son los operadores matemáticos que van a realizar operaciones matemáticas en las variables. En este caso tenemos lo que son los operadores unarios, que si mal no recuerdo lo vimos en el tema de los diagramas de flujo, que en este caso son el más y el menos, y con el más es el incremento y el menos es el decremento. En este caso el incremento lo que hace es que incrementa el operando en 1, es decir, x más 1, cuando colocamos el x más, mientras que el decremento decrementa el operando en 1. En este caso, si colocamos el x menos, es como decir x menos 1. Y también tenemos los operadores binarios, que son los más básicos, como la suma, resta, multiplicación y división. En este caso, el símbolo para la suma es el símbolo de la suma, que es un signo de más. La resta es el signo de menos. La multiplicación, en este caso, el signo de por es el asterisco. Mientras que el símbolo de división es la diagonal normal. Aquí tenemos otro tipo de operador llamado módulo, cuyo símbolo es el %. Aquí la suma dice que el módulo da el residuo cuando el primer operando es dividido entre el segundo. Tenemos unos ejemplos. Si queremos sumar, colocaríamos x más y. Si quisiéramos restar, x menos y. Si quisiéramos multiplicar, x por y. Si quisiéramos dividir, x diagonal y. Y si quisiéramos aplicar el módulo, sería x, símbolo del % y y. Ahora, ¿cómo funciona este concepto del módulo? Que por lo común no se enseña ni en la primaria, ni secundaria, ni bachillerato, más que cuando uno maneja lo que es programación en los bachilleratos técnicos. Bien, el módulo funciona así. Supongamos que tengamos la división más sencilla de todas. Digamos, aquí, dividir el valor de 10 entre 3. ¿Cuánto es dividir 10 entre 3? Pues 3, ¿no? Que multiplicamos 3 por 3, 9. Ahora, como se hacía antiguamente en las primarias, colocamos aquí una restita para sacar lo demás. Así, 10 menos 9 nos da 1. Ese 1 que tenemos ahí, esto es el módulo, o sea, el primer residuo que se obtiene de una división. Por regular, si manejamos divisiones, tenemos que manejar el tipo de dato float, mientras que para el módulo podemos manejar el tipo de dato entero, porque solo nos va a sacar este valor, que es el residuo que queda de una división. Bien, siguiente. Ahora, lo siguiente que sigue es la precedencia de operadores matemáticos. En este caso, nos dice que es el conjunto de reglas dentro del lenguaje C y C++ que definen el orden de las operaciones matemáticas en una expresión con más de 2 operadores diferentes. ¿A qué se refiere esto? A que si en una expresión matemática o una fórmula tenemos diferentes tipos de operadores, tenemos que llevar a cabo este manejo de precedencias. ¿Por qué? Porque así es como lo ve la máquina. Aquí nos dice, aquí nos dice, según la precedencia relativa, que los paréntesis son los que tienen mayor relevancia porque tienen la precedencia 0. ¿Por qué la precedencia 0? Porque en informática el 0 representa la primera posición de memoria o el primer valor existente. La siguiente precedencia nos dice que tenemos aquí los signos de incremento y decremento, los cuales tienen una precedencia de tipo 1. ¿Qué significa esto? Que en este caso los paréntesis tienen mayor relevancia que los incrementos y decrementos. Así como también incremento y decremento tienen mayor relevancia con los que siguen, que son la multiplicación, la división y el módulo, los cuales tienen una precedencia de nivel 2. En este caso, valen menos que los que están más arribita. Y por último, tenemos la suma y la resta, que tienen una precedencia de nivel 3, lo cual nos indica
que si tenemos una fórmula con diferentes operaciones matemáticas y si no manejamos el concepto de paréntesis, lo primero que va a ejecutar el programa va a ser la multiplicación o la división o el módulo, y al final va a dejar la suma o la resta. En este caso, si en la fórmula manejamos operadores que tienen el mismo nivel, en este caso el compilador va a evaluarlo de izquierda a derecha. Es decir, que si por ejemplo tenemos una multiplicación y división, lo primero que va a ejecutar el compilador va a ser lo que está a la izquierda. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de precedencia de operadores para que veamos lo importante y crucial que es. Aquí nos dice el ejemplo que nos pide convertir la temperatura de grados Fahrenheit a grados centígrados, donde el valor de los grados Fahrenheit es 95 grados Fahrenheit. Bien, aquí en el lado izquierdo tenemos lo que es la fórmula que se usa para sacar los grados centígrados a partir de Fahrenheit. Nos dice que la fórmula que primero tenemos que tomar el valor de los grados Fahrenheit, que a los cuales tenemos que restar 32. Después de restar 32 nos multiplicamos por 5 y al final dividimos entre 9. Ahora, en el lado izquierdo tenemos cómo lo vemos nosotros los seres humanos con respecto a esta fórmula. En este caso, la lógica nos dice que vamos a restar 95 grados Fahrenheit en 32. Después de hacer esa resta, lo que salga, en este caso 63, lo vamos a multiplicar por 5. Y ese resultado que se multiplica por 5, que es 315, lo vamos a dividir entre 9. Y al final, tenemos el resultado de que los 95 grados Fahrenheit equivalen a 35 grados centígrados. Ahora, esto es como lo vemos nosotros los seres humanos, que es nuestra lógica. Ahora, si aplicamos esa misma fórmula sin revisarla bien en un programa hecho en lenguaje C, va a pasar lo siguiente. Tenemos la misma fórmula como la anterior, pero y como lo ve el ordenador. Si manejamos la precedencia de operadores, nos damos cuenta que tenemos aquí una resta, una multiplicación y una división. En este caso, si recordemos la precedencia de operadores, la multiplicación y la división tienen mayor privilegio que la resta. Por lo tanto, el programa lo que va a hacer es primero ejecutar la canija multiplicación de 32 por 5. ¿Y por qué primero va a ejecutar la multiplicación y por qué no la división? Porque recordemos que la precedencia de operadores nos dice que si hay dos o más que tengan el mismo rango, misma preferencia, va a ejecutar el primero que esté a la izquierda. En este caso, en vez de ejecutar la división de 5 entre 9, va a ejecutar la multiplicación de 32 por 5. Ya que haya hecho esa multiplicación de 32 por 5, en este caso son 160, va a ejecutar según la precedencia así la división y va a dividir esos 160 entre 9. En este caso, 160 entre 9 da 17.77777777778. Y como ya ejecutó esa división, ahora sí el compilador del ordenador va a ejecutar la resta. O sea que todo lo que se obtuvo de esa multiplicación y esa división va a ser restado de los 95 grados Fahrenheit. Como resultado, wow, miren eso, que grados centígrados es igual a 77.2222222 grados centígrados. Bien, como podemos ver aquí, se ocurrió un error que nos da más del doble del resultado real que tiene que haber sido dicha operación. Aquí, como podemos ver, tenemos que tener mucho cuidado cuando declaremos las fórmulas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto y esto es erróneo. Todo esto. Eso sí, no podemos culpar al ordenador porque el ordenador o el programa solo ejecuta lo que le estamos ordenando. Por esa razón hay que tener mucho cuidado cuando declaremos las operaciones matemáticas. Ahora, ¿cómo podemos haber evitado este tipo de problema? Muy sencillo. En vez de colocar así esta fórmula, podemos haberla colocado de esta forma.
agregándole aquí unos paréntesis. A ver si ya le estamos indicando al compilador que primero que ejecute esa resta, porque según la precedencia de operadores tiene mayor precedencia o mayor, en este caso, tiene mayor precedencia, en este caso son los paréntesis. Si colocamos los paréntesis, aquí, estamos indicando que primero va a ejecutar la suma de estos dos, de f menos, perdón, la resta de estos dos, f menos 32, y después va a ejecutar, según la precedencia de operadores, la multiplicación por 5 y al final la división entre 9. Colocando así esta fórmula, de este modo, en este caso la ejecución va a ser similar a esta y nos va a dar el resultado correcto de la operación. Recuerden, antes de colocar alguna fórmula, primero analicen cómo la van a representar, tomando en cuenta la precedencia de operadores. En este caso, la fórmula quedaría así: C es igual, entre paréntesis, los Fahrenheit menos 32, tenemos paréntesis, asterisco para indicar la multiplicación, multiplicamos por 5 y dividimos entre 9. Y también podemos representarlo así: otro paréntesis, en este caso, indicando que todo esto, el f menos 32 por 5 se va a dividir al final entre 9. Esa es otra forma de representar la fórmula y también es válida y nos da también el mismo resultado. Bien, siguiente. Ya que vimos cómo declarar variables, constantes y las operaciones matemáticas, vamos a ver cómo en este caso desplegarlas y cómo sacar dichos datos mediante la entrada y salida estándar, en este caso por medio de printf y la otra función que es su compañera, la scanf. La función printf es una de las funciones que está dentro de la librería std.h, y lo que hace printf es simplemente imprimir mensajes con formato en la pantalla, ya que print en inglés es imprimir o mostrar y f es de formato, ya sea por medio de mensajes simples como por ejemplo el hola mundo, así como también desplegar valores que tengan las variables. Tenemos unos ejemplos. El primer ejemplo de un formato de texto simple, que es el printf, hola a todos, diagonal invertida n, y el otro printf que nos dice que entre comillas dobles el valor de x es % de diagonal invertida n, x. En este caso, en el segundo ejemplo, el printf maneja dos argumentos. El primer argumento es el que está entre comillas dobles y es el formato o el texto simple. El segundo, en este caso, el que va después de la coma, es el nombre de la variable o variables cuyo valor o valores serán representados en pantalla. Aquí, como pueden ver, aquí se muestra la forma en cómo maneja printf. Printf, paréntesis, la sección de formato o lo que es el texto entre comillas dobles, y luego opcionalmente los argumentos seguidos por antecedidos por coma. Estos corchetes indican en este caso que lo que sigue ahí dentro de ellos es opcional. O sea que printf puede ser tanto para colocar mensajes simples como el hola a todos, así como también desplegar valores por medio de los argumentos. Ahora veamos los componentes del argumento formato de printf. En este caso tenemos un ejemplo que dice printf, en este caso el valor de x es % de diagonal invertido n, entre comillas dobles, y luego la coma de separación y la x. Cerramos con punto y coma. Nos dice que el primer componente es el texto literal, que es lo que está dentro de comillas dobles y antes de conversor %d. El siguiente, en este caso, componente es la secuencia de escape, que proporciona un control especial del formato. En este caso es representado por el símbolo diagonal invertido seguido de un carácter.
como en este caso el diagonal invertido n. Y el siguiente componente del argumento de formato de printf, en este caso es el % seguido de un carácter, el cual es el especificador de conversor, que nos indica cómo va a interpretar el printf las variables que van a ser impresas. Ojo, todo lo que es el argumento formato es todo esto. Todos estos son los componentes de la zona de formato. Ahora, aquí tenemos que son las secuencias de escape y los conversores que se manejan en printf. A la izquierda tenemos lo que es una secuencia de escape. Y aquí nos dice que en esta pequeña tabla tenemos una que dice diagonal invertida A, que es en este caso una alerta o pitido, diagonal invertido B, que es retroceso, diagonal invertido N, que es la nueva línea o salto de línea, como vimos en el video anterior, diagonal invertido T, que es el tabulador horizontal, el doble diagonal, que es para representar la diagonal inversa, diagonal invertida y signo de interrogación para representar el signo de interrogación, diagonal invertida comilla simple para representar la comilla simple, y diagonal invertido comilla doble para la comilla doble. Ok, en este caso, por experiencia, actualmente no he podido comprobar si funcionan estos dos, el pitido y el retroceso. ¿Por qué? Porque técnicamente desde que me conseguí esta laptop, ni siquiera se escucha el pitido cuando enciende el ordenador. Eso se refiere a la diagonal invertido A. Es el pitido que tiene la bocina interna, el que pita o da sonido cada vez que encendemos el ordenador y se inicia. O sea, los pip, 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 ese tipo de bips es la alerta. Antiguamente sí lo había probado, pero en un ordenador de escritorio y sí funciona la diagonal invertida, te manda un pitido, suena un pip. El de retroceso nunca he visto que funcione, nunca lo he comprobado, pero tengo entendido que nos coloca la parte inicial del texto, pero hasta la fecha no pude comprobarlo, así que no sé si les llega a funcionar. Si les funciona, pues pueden comentarlo acá abajito en la caja de comentarios para saber si en verdad funcionó, porque a mí nunca me ha funcionado ese. El que sí me ha manejado mucho es el diagonal invertido N, el de nueva línea, que es para hacer toda línea, que vimos en el video anterior, y diagonal invertido T, que este sí me gusta porque es como manejar en Word el manejo de que se colocan los textos muy así agrupados, nada de que se va a la izquierda, ni centrado, ni derecho, sino que todo está ajustado. Así me gusta el diagonal invertido T, como si fuera una tabla como esta de aquí. Ahora, en el lado derecho tenemos lo que son los conversores. En este caso son el conversor, el %C, que nos sirve para manejar un solo carácter, el %D, que nos sirve para manejar números enteros con signo, diagonal el %F, para manejar números de punto flotante, o sea los floats y los dobles, el %S, que es para manejar cadena de caracteres, o sea, no es lo mismo una letra A que por ejemplo decir hola, y %U, que es para manejar los enteros sin signo. Siempre recuerden, si van a manejar, si van a representar conversión en el printf de números enteros, manejen %D. Si van a manejar números decimales, manejen el %F, para float. Ahora, en el video anterior, les había comentado que iba a explicarles cómo colorear la salida de la terminal de Linux, en este caso Linux Ubuntu. ¿Por qué? Porque en este caso, para darle color a la salida del texto, así como también color de fondo. Ya que si manejan en Windows, pues simplemente usen la función System, y dentro del System colocan entre comillas dobles la palabra color, espacio y el código de color que maneja Windows. Para mayor información, busquen la ayuda o el help del command o MS2 de Windows y busquen ahí el color. O búsquenlo en Google para manejar, en Google búsquenlo como comando color de MS2. Bien, ahora en Linux, para cambiar el color de letra y fondo, así como el formato, como por ejemplo negrita, subrayado, etcétera, en una cadena de caracteres se utiliza la siguiente secuencia, en este caso
es el diagonal invertido E, corchete, signo de peso M. En este caso, el signo de peso se sustituye por un valor numérico. Todo esto se hace mediante el comando echo. Por ejemplo, si tenemos abierto el terminal de Ubuntu, simplemente tenemos que teclear la palabra echo, espacio, -E, espacio, y entre comillas dobles, la secuencia de este caso de diagonal invertido E, corchete, el valor numérico que queremos hacer, el cambio de color o de texto o de color de fondo, la M, que es para el terminar la secuencia, seguido del texto que queremos afectar para mostrarlo en pantalla. Aquí tenemos un ejemplo que aparte de este, donde dice hola, sigue otro diagonal invertido E, corchete 0M, indicando que este caso va a ser un reseteo y va a volver a colocarnos el texto normal. Si tecleamos todo esto en el terminal de Ubuntu y le damos Enter, nos pasa lo siguiente. Como pueden ver aquí, se ejecutó el comando echo, como está aquí arribita, y aquí nos representa el texto que dice hola, hola en color azul. Y como se aplicó el diagonal invertido corchete 0M, el siguiente texto, la siguiente parte del terminal, vuelve a colocarse color normal. Bien, pero ¿qué significa todo esto, el comando echo? Y todo eso para cambiar el color. Bien, como pueden ver aquí, cuando colocamos el echo, el -E le está indicando al comando echo que va a utilizar la secuencia de escape diagonal invertida E. Después de colocar el -E, dejamos espacio y entre comillas iniciamos la parte, el inicio del diagonal invertido E, indicando que va a empezar el cambio de formato de color, de letra y de fondo. Luego colocamos el corchete, este indica que va a recibir todos los parámetros para cambiar el color, formato, etcétera. Y este 34 que vemos aquí es el código que cambia el color de texto a azul. Y esta M que indica que es la parte final de la secuencia de escape diagonal invertida E. O sea que todo esto que tenemos aquí, todo esto, va a afectar a esto. Esto va a ser afectado por todo esto de aquí, esta secuencia de escape. Mientras que después del texto, esta otra secuencia de escape lo que va a hacer es simplemente devolvernos el color de fondo y demás estructura de la terminal como estaba antes. Ahora, ¿cómo aplicamos ese diagonal invertido en lenguaje C y C++? En este caso, vamos a sustituir la secuencia de escape diagonal invertida E por la diagonal invertida C83. En este caso, si usamos el lenguaje C con un PDF, quedaría así. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Gatito include stdio.h, el main, seguido del printf, y en vez de colocarle diagonal invertido E, que eso es para el eco del Ubuntu, colocamos diagonal invertido C83, seguido de la secuencia como se mencionó anteriormente, el corchete, indicando que va a recibir los parámetros de cambio, los valores de cambio, así como también la terminación de dicha secuencia del C73M y el mensaje que va a recibir el tipo de efecto. Ahora, si queremos aplicar más de un solo efecto, tenemos que combinar atributos separándolos por punto y coma. Es decir, si queremos colocar un color de texto, así como cambiarle el color de fondo, aquí en esta parte de aquí, antes de la M, colocaríamos el punto, y coma, seguido de los otros códigos que se le pueden colocar a este caso al C83. Ahora, ¿cuáles son esos códigos que podemos afectar el color de fondo y de texto, etcétera? Y vienen en la siguiente muestra.
Para cambiar el color de texto, tenemos que usar los números del 30 al 37 y del 90 al 97 para cambiar el color de texto. Y tenemos, miren, del 30 al 37 nos tienen lo que es el color negro, el rojo, verde, amarillo, azul, magenta, cian, gris y a partir del 90 nos muestra que es el gris oscuro, y el 91 se repiten los mismos colores a partir del 31, pero en este caso en colores claros. 91 rojo claro, 92 verde claro, 93 amarillo claro, y en este caso, etcétera, hasta llegar al 97 que es blanco, 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 o sea, blanco con una protoboard. Porque es una protoboard, es una placa de ensayos para colocar circuitos electrónicos. Y aquí nos dice que el valor de 39 es el valor por defecto por default del sistema. Pero estos códigos solo cambian el color de texto. Si quisiéramos cambiar el color de fondo, seguiríamos con, este caso, con marca aquí en el lado derecho, que nos dice que el color de fondo cambia con números del 40 al 47 y del 100 al 107. Como pueden ver aquí, los colores son similares, aunque los códigos diferentes. En este caso, el 40 va colocado en color negro como la noche el fondo, el 41 rojo el fondo, 42 verde, 43 amarillo, 44 azul, 45 magenta, 46 cian y 47 gris claro. Y a partir del 100, así como podemos ver que nos coloca un fondo gris oscuro, el 101 rojo claro, 102 verde claro, 103 amarillo claro, 104 azul claro, y así sucesivamente hasta llegar al 107 un blanco como protoboard. Y nos marca que el valor 49 es el color por defecto del sistema del fondo. Vamos a ver, ahora aparte de cambiar el color de texto y el color de fondo, también podemos aplicar negrita, subrayado, etcétera, en este caso al fondo de la terminal de Ubuntu. Para cambiar la letra a negrita se escribe diagonal invertido 0.33, el corchete 1, valor de 1, nos va a colocar el texto en negrita. Con diagonal invertida 0.32 y corchete 2, nos coloca el texto en color oscuro tenue. Como pueden ver aquí, el texto está oscuro. Si queremos en cursiva, manejaremos el diagonal invertida 0.33 y luego del corchete manejamos el valor de 3. El 3, miren, aquí nos coloca el texto en cursiva y el subrayado le corresponde al valor de 4. Es decir, diagonal invertido 0.33, corchete 4 y luego la M para cerrar y nos coloca un texto subrayado. El siguiente nos dice invertir el texto y el fondo, es decir, que nos va a colocar el fondo blanco y el texto oscuro es con el valor de 7. Es decir, diagonal invertido 0.33, el corchete 7 y M para cerrar. Y aquí, como pueden ver, nos coloca el fondo blanco y el texto negro. Y para ocultar el texto con el valor de 8, es decir, diagonal invertido 0.33, corchete 8M. En este caso, nos quitamos el 8M, simplemente pues nos va a ocultar el texto, va a aparecer todo oscuro. Bien, ya que vimos cómo manejar el printf, cómo visualizar este caso y cómo cambiar el color del terminal de Ubuntu y algunas de sus características de texto, vamos por lo último, que en este caso es el manejo de scanf. Scanf, digamos que es el mejor amigo de printf, ¿ok? Que es una de las funciones que están dentro de std y o.h, el cual usa un especificador de conversión para poner los valores obtenidos del teclado en las variables. En este caso maneja la siguiente forma. Si queremos manejar el scanf, colocamos scanf, paréntesis, la zona de formato que es similar a printf, que es donde colocamos el conversor, y luego después del conversor colocamos los argumentos con comas, en este caso las variables que se van a recibir el valor del teclado, y cerramos el paréntesis y tenemos con punto y coma. En este caso, en la zona de argumentos, donde van a ir las variables, hay que colocar el operador de dirección, el ampersand, al inicio de cada variable que va a recibir los datos del teclado.
Por ejemplo, diremos como ejemplo un pequeño programita. Tenemos aquí gatito include stdio.h, la función main, y aquí estamos declarando una variable local, en este caso un entero llamado x, y aquí printf nos marca un mensajito que dice te creó un valor entero, diagonal invertido n para hacer salto de línea, punto y coma, y luego colocamos un scanf. El scanf, aquí como pueden ver, abre paréntesis, y dentro de la zona de formato, entre comillas dobles, colocamos el conversor, en este caso un %d, porque estamos manejando un valor entero. Después de la comilla doble colocamos el separador de coma, y luego de coma le colocamos el ampersand a la variable x, para que se guarde lo que estemos tecleando, en este caso la entrada que es el teclado, hacia la variable x. Y aquí, después de que se captura el valor de x, aquí con el printf, abrimos el paréntesis, comillas dobles, colocamos el texto que dice el valor de xs, un conversor, un diagonal invertido para que nos haga el salto de línea, y luego este conversor nos va a visualizar el valor de, en este caso, x. Ahora, se preguntarán por qué se debe colocar el ampersand, o sea, este simbolito, a la variable cuando manejamos scanf. Porque si no le colocamos el ampersand por regular, se puede recolectar lo que es datos basura o no, valores que son de basura, y puede que a lo mejor lo que estemos capturando del teclado no se guarde en la variable y se guarde en cualquier otro lugar, y el valor de x puede tomar cualquier valor aleatorio que esté ahí dentro de la memoria RAM. O se recuerden, cuando manejen el scanf, colóquenle el conversor correcto, porque si estamos manejando variables de tipo decimal o de que manejen un punto flotante, sería %f, por si fuera un float, o si fuera de un carácter, manejaríamos con %c. En este caso, como es un entero, se le coloca %d, y nunca olviden colocarle el ampersand antes del nombre de la variable. Bien, no me queda más que agradecerles por haber visto este video, y también comentarles que si son nuevos no olviden suscribirse, en este caso a este canal, y activar la campanita de notificación para que les avise YouTube cada vez que suba nuevos videos con respecto al lenguaje C y C++. También me gustaría recordarles que si les gusta el video, denle like, así como también les agradecería mucho si lo compartían con esta zona, para que puedan disfrutar de la programación del lenguaje C y C++. Y tampoco olviden comentar abajito en la zona de comentarios de alguna duda, sugerencias, o si les funcionó el diagonal invertido A para hacer el pitido, o el diagonal invertido B para el retroceso, para ver si aquí sí les funcionó. Porque a mí sí no me funciona el diagonal invertido A, porque a lo mejor por el laptop ya no le funciona esa bocina, pero espero esos comentarios para ver si les funciona ese diagonal invertido A. Bueno, no me queda más que agradecerles mucho, desearles un buen día, buenas tardes, buenas noches, y no queda más que despedirme, nos vemos, bye bye.